Damos por iniciada la cuarta clase, el cuarto módulo de este curso de Historia, Periodismo y Medios de Comunicación, que hoy va a estar a cargo de Pablo Miguel Redesberger. Pablo es licenciado en Comunicación Social por la UNE y está maestrando en Comunicación Digital Interactiva en la Universidad Nacional de Rosario. También es diplomado en Periodismo Digital por la Universidad Tecnológica Nacional. Él tiene una larga trayectoria de trabajo, trabaja en los medios de Corrientes desde 2008 y en periodismo digital desde 2012. Actualmente es el jefe de contenidos digitales en LT7 Noticias y anteriormente trabajó en El Litoral, así como también en radio y televisión. En esta clase él va a recorrer la historia del periodismo en Internet, va a hacer un análisis de esto a nivel local, también cruzándolo con experiencias en Argentina y el resto del mundo, va a reflexionar sobre ciberperiodismo y hechos políticos, cómo han influido las redes sociales en la tarea periodística, y bueno, para no robarle más tiempo, Pablo. Bueno, muchas gracias por la presentación. La verdad que estoy muy contento de estar acá brindando esta pequeña clase, esta charla con ustedes, para hablar de un tema que vengo estudiando hace muchos años y con el cual vengo trabajando muy activamente, que fue mi tema de tesis y que seguramente va a ser mi tema de todas mis tesis que lamentablemente tengo que hacer todavía y que iré haciendo de ahora en más. Ese proceso bastante traumático y complicado, ¿no? Lo que yo voy a hacer, como bien dijo Rebeca, es ir trazando un poco, ¿no?, la historia de cómo fue el periodismo en Internet, contando un poquito de qué pasó en Corrientes, que es donde trabajo, digamos, donde vivo desde siempre, y donde más pude ir conociendo la realidad, y también, obviamente, diferentes experiencias del mundo, cómo fueron influyendo y qué fue cambiando, y por sobre todas las cosas, para ir tomando dimensión de los conceptos académicos que se van mezclando con esto, ¿no? Porque muchas veces en el trajín del día a día el periodismo muchas veces se enfoca en sí mismo y se enrosca en sus propias discusiones, pero hay mucha gente que hace aportes muy valiosos a partir de la academia. Hay muchos que son periodistas y académicos, hay gente que no ejerció, pero que realiza, la verdad, que aportes muy interesantes sobre lo que hacemos, y a partir de todo eso fue que estructuré esta charla, ¿no?, para ir comentándole a ustedes. También, como para decirle que por las características de Internet y por cómo fueron cambiando las tecnologías, al ser todo digital, hay muchas cosas que se fueron perdiendo en el camino. Entonces, pasa como la historia misma. Muchas veces la historia no son solamente los hechos, sino cómo podemos reconstruir los hechos y cómo podemos armarlo para darlos a conocer. Acá pasa lo mismo, hay muchas cosas que seguramente han quedado en el camino, hay muchas experiencias que seguramente fueron importantes y que hoy en día es imposible acceder a ellas porque el protocolo en el cual se desarrollaba se perdió, el servidor en el cual estaba explotó, se murió. Es lo que digamos que nos toca ir haciendo, y con lo que queda podemos ir reconstruyendo esta historia. Lamentablemente no quedan como libros, y de ahí, a partir de eso, bueno, que vamos generando todo este contenido. Yo voy a apagar la cámara para evitar problemas con el ancho de banda, y me paso, digamos, a lo que es la presentación, y para ir también hablando con ustedes de esto. Yo creo que lo más, como para ir estructurando, como para ir teniendo, digamos, un criterio común en cuanto a la clase, quizás estaría bueno que vayan anotando sus preguntas, las vayan escribiendo también en el chat, y las vamos a ir respondiendo sobre el final de la clase, porque hay muchas cosas con las que voy a ir viniendo y volviendo, como para no ser que pregunten cosas que después están respondidas, y ahí iremos respondiendo también todas las preguntas que tengan para hacer. También, hablando de esto de tener un criterio común, vamos a hablar de periodismo digital. Y la verdad que para hablar de periodismo digital, como muchas veces, al ser lo último en cuanto a periodismo, por así decirlo, muchas veces como que se trata de diferenciarlo demasiado de las otras plataformas en las que se hace, cuando en realidad no tenemos que fijarnos tanto en la plataforma, sino en la esencia de lo que hacemos. Nos peleamos mucho por si yo soy periodista digital, si vos sos periodista de radio o de televisión, cuando en realidad lo que importa es la esencia, que es el periodismo. Es para mí importantísimo remarcar eso. Y también, como para tener criterios comunes en la clase, bueno, ¿qué es el periodismo? Para mí, el periodismo es un oficio
que consiste en generar contenidos que sean de interés público para su difusión a través de determinados canales. Ahí ya tenemos una pequeña definición como para poder ir avanzando con esto y para teniendo algo en común por lo que podamos comenzar a construir esto. Ya es mucho de decir, digamos, obviamente, contenidos de interés público, que sean de interés para la mayoría de la gente y que les sirva a la gente. No es que solamente me interese a mí porque se me ocurrió a mí. Y que, obviamente, algo muy importante para el periodismo, que es la difusión y que, obviamente, que existen múltiples canales y que tenemos que buscar respetarlos, como nos enseñaron, digamos, desde siempre en términos de comunicación y que también se aplica al periodismo. Obviamente que estos contenidos que nosotros generamos tienen que reunir ciertos requisitos, ya sea la precisión, que sean comprobables, la ecuanimidad, la búsqueda de verdad como objetivo, también el impacto objetivo, el impacto informativo que tiene que tener el contenido que yo estoy desarrollando. Hay muchos ítems que podemos agregarlo, también hay muchas definiciones. Yo siempre creo que hay tantas definiciones de periodismo como periodistas tenemos. Y también otra cosa que me gusta dejar también claro, que es algo que ya estuvieron viendo en este curso, en clases anteriores, y es que el periodismo a lo largo de su historia se ha nutrido siempre de todos los avances tecnológicos que existieron. A todos los aprovechó, tanto ya sea para que sea su plataforma a través del cual se difunde, o también para mejorar diferentes cuestiones operativas. Y por eso para mí no está mal decir que el periodismo es también casi un sinónimo de tecnología. Fíjense que pasamos de los escribas a los juglares en las plazas, a la imprenta, hoy tenemos satélites, teléfonos celulares, y esto obviamente que es sumamente relevante porque no es lo mismo comunicar una información a través de un teléfono celular por WhatsApp a que yo tenga que mandar una información por telégrafo a mediados del siglo XIX. No es lo mismo. Y eso como periodistas también tenemos que tenerlo bien en claro y saber aprovechar bien todas estas tecnologías y saber encontrar el factor común detrás de todo esto. Y hoy en día vamos a hablar de Internet porque Internet, digamos, es la última estación donde arribaron todos estos grandes cambios y hasta ahora nadie intentó superar a Internet como herramienta. Hay quienes dicen que ya nada va a superar a Internet como herramienta. A mí me gusta pensar que en realidad sí va a haber algo superior después. Aunque quizás ya no lo veamos, y también, obviamente, que fueron apareciendo muchas tecnologías y servicios que se fueron complementando como para hacer más completa la experiencia. Para algunas fuentes, cuando hablamos de periodismo digital, hay quienes dicen que el periodismo digital nace a finales de la década de 1960, cuando las computadoras comienzan a ingresar a las redacciones de los medios, de los diarios principalmente, que era quizás lo que más fácil tenía para acceder a esa tecnología. Pero en realidad, más allá de que efectivamente medios han accedido a computadoras, no hubo grandes cambios en cuanto a los procesos informativos. Se seguía haciendo exactamente lo mismo, simplemente con otra tecnología. Y también, obviamente, que eran muy poquitos lugares. Y quiero que retengan este punto, de que simplemente se hacía lo mismo, pero con otra tecnología. Quiero que retengan esto porque es algo muy importante y que lo vamos a ir retomando en breve para poder ampliarlo. Pero, como todo en la vida, cuando hablamos de periodismo digital, no es algo que se inventó de un día para el otro, sino que se fue gestando y que se fue nutriendo a partir de diferentes innovaciones. Y acá ya estamos hablando puntualmente de la historia de Internet. Ya desde las primeras investigaciones, las primeras teorizaciones que se hacían a finales de los 50, comienzos de los 60, la aparición del ARPANET en 1969, las primeras redes que se iban tejiendo entre diferentes países, hasta cuando comienza a darse, digamos, esto del periodismo digital, que es a mediados, finales de la década de 1980, que es cuando Internet comienza a llegar a las casas. Cuando Internet comienza a llegar a los hogares, ya cambió un poco el panorama para el periodismo, muchísimo más cuando fue todo mucho más fácil a principios de 1990 con el establecimiento de los primeros navegadores y lo que fue el protocolo de la World Wide Web. Hasta este momento Internet era un tema periodístico, pero
visto como un avance tecnológico importante e interesante. Era eso. Era miren qué novedad esta, Internet, qué loco, podés comunicarse por computadora, qué interesante. Pero, obviamente, al ser un tema vinculado específicamente a la comunicación, pronto los medios de comunicación buscaron aprovecharle y sacar el jugo. Es en este momento cuando comienza esto de lo que le digo, ¿no? Que es difícil quizás reconstruir puntualmente con precisión cuál fue el primer medio, cuál fue el segundo, pero sí acá en estos años, más o menos para 1990, 1991, cuando los principales medios de comunicación en Estados Unidos comenzaron a coquetear por Internet. Hasta que llegamos a mayo de 1992, cuando el medio Chicago Tribune aparece y se establece como el primer medio que comienza a trabajar seriamente y constantemente y de manera permanente a través de Internet. Mayo de 1992. Ya el año que viene son 30 años de lo que conocemos hoy como periodismo digital. Obviamente que era algo muy rudimentario, lo hacía a través de América Online, quizás la gente más grande se acuerde de lo que era América Online en ese momento, como proveedor de Internet, como plataforma de difusión de contenido. Bueno, Chicago Tribune se subía ahí. ¿Qué hacía Chicago Tribune? Lo que hacía Chicago Tribune era compartir la edición del día a través de Internet. Ellos subían lo que generaban en el diario de papel y lo subían a la página, digamos. Ahí, a eso que ven ahí, que obviamente que es muy primitivo, muy rudimentario, y así se ganaron, digamos, este título de ser el primer medio en estar en Internet. Es bastante inchequeable, por lo que hablamos recién, pero ellos se ganan eso a partir de la constancia y de también, no menor factor, de que fueron los primeros en tener mucha relevancia en esto. Es por eso que son reconocidos. Para ese momento, obviamente, era una innovación total, digamos, o sea, ya de un medio de coquetear, de subir algo, a uno que lo haga todos los días y con todo su contenido, fue la verdad que algo muy, muy importante. Y ahí tenemos otro pero, digamos. Más allá de la importancia y el impacto y la trascendencia que tiene el Chicago Tribune, lo que en realidad, lo único que hacían era cargar en Internet lo que ya salía en el diario de papel, así sin más, digamos. O sea, lo mismo aprovechaban y subían en otra plataforma, listo. Pero vamos a lo mismo, o sea, ¿alcanza a hacer eso con hacer periodismo digital? Y no, la verdad que no alcanza, no es lo mismo. Pero son factores que fueron muy importantes y que fueron avanzando para que se establezca el periodismo en Internet y para que vaya ganando relevancia y vaya ganando espacios. Pero lo que conocemos hoy en día, y ya dentro de poquito vamos a estar hablando de definiciones puntuales sobre periodismo digital, comenzó exactamente un año después con el San Jose Mercury News, que en mayo de 1993 se convirtieron en el primer medio en ofrecer un servicio 100% pensado desde lo digital. Y también aprovecharon América Online para difundirse. Vamos lo mismo. Es el primero del que se tiene constancia seria que hizo esto y de los primeros que ganó relevancia con esto, y es por eso que se ganó ese mote de ser el primero. ¿Qué pasó con el San Jose Mercury News y cómo fue que innovó? Fue que, a diferencia de lo que venía pasando hasta este momento, que simplemente los medios subían lo que ya hacían en otras plataformas, subían a Internet, y así sin más, acá los chicos de San José, es una ciudad que queda en el estado de California, si no me equivoco, es que acá los periodistas lo que hicieron fue darse cuenta que Internet le daba muchas otras alternativas, tanto a ellos como periodistas, como a los usuarios. Que existían muchas cosas en Internet que podían aprovecharse para generar contenido, para difundir su contenido mejor, para que sea más interesante para la gente. Entonces lo que hicieron fue ir un paso más allá. Y ahí llegaron en las tres cositas que me gusta remarcar, ¿no? ¿Por qué decimos que el San Jose News, Mercury News fue el primero en comenzar a incurrir en Internet? ¿En qué puntualmente innovó? En San Jose, los de San Jose Mercury se notaron que en Internet la gente interactuaba más, que era más participativa a lo que podía hacerlo en un diario, en una radio,
en un canal de televisión en esos momentos, porque obviamente que la interacción, si bien ya existía, era muy limitada. Internet rompió un poco con estas limitaciones. Entonces, lo primero que hizo fue incorporar a la interactividad a todo su proceso informativo. Lo que hizo fue puntualmente tener un contacto más fluido con sus lectores a través del email. Los lectores podían hacer sus aportes, podían opinar de artículos y tener un intercambio más fluido con periodistas. Repito, esto ya existía, o sea, vos le podías mandar una carta al diario El Litoral, al diario Época. Vos podías llamar a la radio, pero era todo muy filtrado, era muy limitado, la verdad, esto de interactuar con la audiencia. Pero en San José Mercury incorporó esto a su proceso de generación de noticias y también a la agenda periodística. Con lo cual, la verdad que fue un cambio muy innovador para ese momento, porque obviamente que yo como periodista se me puede ocurrir muchas cosas de qué es importante, pero si de repente tengo 87 emails hablando de una cosa que yo no tenía idea, bueno, ahí hay algo interesante que podemos analizar. Eso fue un cambio muy, pero que muy grande. Y lo otro fue que hasta ese momento todos los medios trabajaban como un diario. O sea, porque obviamente yo escribo mi noticia y esa noticia se tiene que imprimir. Y entre que yo escribo y que llega a la audiencia, pasó mucho tiempo, pasaron muchas horas, con suerte horas. A veces que podía ser hasta 1 o 2 días. Con internet no existía esta limitación, entonces San José Mercury News lo que hizo fue comenzar a publicar noticias de última hora. Y esto sí que ya fue el boom, digamos. Ya San José Mercury News ya no daba abasto a sus visitantes. La página se caía todo el tiempo. Fue un éxito total e inmediato esto de poder acceder a una noticia que se escribió hace 5 minutos. De algo que pasó hace 10 minutos, el periodista lo escribió y ya está disponible. Eso fue otra innovación que en San José Mercury News lo hicieron de manera constante y permanente y que lograron relevancia con esto. Por eso que son considerados los padres quizás del periodismo digital, por así decirlo. Y después también, algo muy pero que muy importante, que el San José Mercury News fue también de los primeros medios en ir un paso más allá y aprovechar Internet para mejorar su oferta empresarial y poder ganar más plata así. Lo que hacían, digamos, era vender suscripciones, vender claves de acceso para otro contenido, para vender, por ejemplo, lo que hacían era vender contenido multimedia en CDs o en disquetes que uno podía acceder a través de Internet para poder acceder a otras noticias, a un contenido diferencial. O sea, lo que estamos hablando hoy en día, en el 2021, lo que están haciendo los medios en 2021, y algo que todavía no llegó en Corrientes y que apenas llega a Argentina, bueno, esta gente la hizo hace casi 30 años. Es para que tomen noción, digamos, de lo que fue la innovación de esta gente y cómo esta gente pudo estar atenta y pudo notar todas estas posibilidades que se abrían a partir de Internet. Esta fue, digamos, la primera experiencia. Acá estamos en 1993. Y ya a partir de estos años, ¿qué pasa, digamos? Esto de periodismo digital comenzó a estudiarse en las academias, comenzó a analizarse en las facultades, a estudiarse mucho más, por lo cual fueron apareciendo también las primeras definiciones, las primeras discusiones en torno a, che, ¿qué es esto? ¿Esto es algo nuevo? ¿Esto es algo viejo? ¿Esto es algo que va a revolucionar algo? ¿Esto es algo que ya va a morir? Todas esas cuestiones que lo vemos nosotros también como investigadores. Internet en Argentina formalmente llega recién 1 año después de toda la experiencia de San José Mercury News. Recién a mediados de los 80 es cuando en Argentina comienzan a estudiarse las primeras conexiones, comienzan a darse los primeros análisis, las primeras cosas, y recién en 1994 arrancan efectivamente las conexiones del país a través de Internet, y que las primeras beneficiadas fueron las universidades. Y recién en 1995 es cuando comienza a comercializarse Internet en los hogares de Argentina. 2 años después de que en San José Mercury News ya publicitaba noticias en Internet y lo hacía con mucho éxito. Y así llegamos a septiembre de 1995, 2 años y medio después de San José Mercury News, que apareció el primer diario argentino en Internet, que es el diario Los Andes de Mendoza, septiembre de 1995. Así como ven, era la página. Uno
uno obviamente tenía que acceder al contenido del día, que era obviamente lo que se publicaba en el diario, estaba ahí disponible. Esta captura es de 1996, pero era así, digamos, así era la página. Un diario de Mendoza que logró ser el primer diario argentino en Internet. Recién, unas semanas después, se lanzó el diario La Nación y después el Cronista. Esos fueron quizás los primeros 3 medios en lanzarse al Internet en Argentina. Para Corrientes hubo que esperar 2 años y medio más. De lo que se tiene registro, el primer medio en tener una página de Internet en Corrientes fue el Diario Litoral en abril de 1998. La gente que quizás sea más grande se acordará de que en ese momento Corrientes vivía una de las más graves inundaciones que tuvo en su historia. Un hecho que generó muchísimos problemas, muchísimas pérdidas en toda la provincia y que al irse difundiendo llamaba la atención de muchos correntinos que viven en otras provincias, que viven en otros países, porque Corrientes tiene esa característica de que gran parte de su población no vive en Corrientes. Entonces mucha gente llamaba al diario para preguntar, che, ¿qué pasa en Goya? ¿Qué pasa en Santa Lucía? Como para conocer, digamos, un poco de la realidad que no podían acceder de primera mano en donde vivían en ese momento. Entonces el Diario Litoral, aprovechando todo eso, se lanzó a Internet en abril de 1998. Y así, digamos, es lo que se tiene como registro de las primeras páginas en el país y en Argentina. El Litoral, bueno, así, esto fue el anuncio que hizo el Litoral en ese momento. Así, el Litoral se proyecta a Internet, se proyecta al mundo con Internet, como toda esta experiencia, toda esta innovación. Pero la verdad que los primeros años, 95, 96, 97, 98, fueron experiencias muy, muy rudimentarias, digamos, porque era un proceso muy complejo estar en Internet. Era muy complejo tener una página de Internet, montarla. Por ejemplo, vos al tener una página de Internet no es que vos podías cambiar un artículo, no, vos tenías que cambiar la página entera, tocar desde el código. Era un lío tener Internet. Además, también era un público muy limitado. Era un mercado muy chiquitito como para poder apostar grande ahí. Siempre yo me acuerdo que mi papá compró la primera computadora de casa, mis padres compraron la primera computadora de casa en 1999 y salió 3.000 pesos. O sea, esos 3.000 pesos, que son $3.000, estamos hablando de algo que hoy te sale $500,000 de pesos. O sea, es una locura de plata. Era carísimo tener una computadora, era carísimo tener Internet. Entonces, obviamente, que era un mercado muy reducido. Por eso las primeras experiencias eran muy complejas, muy, muy chiquititas. Repito, los diarios cargaban simplemente la edición del día, la cargaban en la página. Después vos entraban todo el día y era lo mismo. E incluso el Litoral lo que hacía era cargar las principales noticias de la semana. Eran cosas realmente muy limitadas. Y con el paso de los años se fue complejizando. Ya estamos a finales de la década de 1999, de la década del 90, y es ahí donde vamos llegando a las primeras aproximaciones en cuanto a definiciones. Y ahí quiero compartir las primeras definiciones en español, digamos, sobre periodismo digital, donde los primeros en estudiar esto fue en España, digamos, donde ya tenía un avance un poquito más avanzado de Internet, un poquito más adelantado de Internet, por lo cual en España comenzó a estudiarse primero esto, ¿no?, del ciberperiodismo, porque también sus medios se lanzaron antes que los nuestros. Y llegamos a esta definición, que si bien es de un libro del año 2003, es algo anterior de qué es el periodismo digital. Una de las acepciones más aceptadas en cuanto a periodismo digital es en realidad ciberperiodismo. Acá Javier Díaz Nossi y Ramón Salaverría retoman el concepto y dicen que el ciberperiodismo es la especialidad del periodismo que emplea el ciberespacio para investigar, producir y difundir contenidos periodísticos. Unos años después, Díaz Nossi agrega otra definición que siempre me gusta ponerla al lado para que quede más completo y para que podamos también discutir otras cositas con esto, ¿no? Díaz Nossi lo que aporta es que el ciberperiodista debe conocer bien no solo los conceptos, sino también las técnicas profesionales y las herramientas que tiene a su alcance. ¿Qué significa esto? Y ahí retomo lo del Chicago Tribune.
no solo somos periodistas digitales y no hacemos periodismo digital por el simple hecho de escribir un artículo de algo y subirlo a una página o a las redes sociales, porque en realidad ni siquiera hace falta ser periodista para eso. Te lo llevo a otros medios. Si vos te sentás en la radio y hablas, no necesariamente estás haciendo periodismo radial o en la televisión. O sentarte adelante de una clase de hablar no te hace ser docente necesariamente. No, cada cosa tiene su propia especificidad y cada cosa tiene sus propios requisitos a los cuales vos tenés que ir cumpliéndolos. Ya retomando los conceptos y avanzando palabra por palabra. El ciberperiodismo es la especialidad del periodismo que emplea el ciberespacio para investigar, producir y difundir contenidos periodísticos. Para mí, acá la palabra clave es producir. Porque a la hora de generar contenido, cada medio tiene una especificidad. Vos a la hora de escribir para un diario, tenés algunas herramientas que le podés sumar a lo que escribís. Podés elegir una foto, podés tener tipografía, un recuadro, insertar algo, un agregado, un destacado. Tenés herramientas. En la radio vos tenés otra herramienta y en televisión vos tenés otra herramienta. Cada medio tiene las suyas. Nosotros, para hacer periodismo digital, tenemos que usar las herramientas que nos brinda Internet. Y en Internet podemos hacer de todo. Podemos insertar audios, videos, desde cualquier plataforma. Podemos meter más imágenes, encuestas. Podemos desarrollar infografías, poner links, abrir comentarios para que la gente discuta, insertar publicaciones de redes sociales. Hay muchísimas herramientas que nosotros tenemos que aprovechar y que saber acceder como periodistas digitales para hacer efectivamente periodismo digital. No alcanza solamente con escribir un texto. Tenemos que también darle otras alternativas a nuestros lectores para que las aprovechen y para que su experiencia sea más completa y para que puedan entender mejor la información que nosotros le estamos aportando. Y pasando a la segunda definición, que es un ciberperiodista debe conocer bien no solo los conceptos, sino las técnicas profesionales y las herramientas a su alcance. Bueno, vamos a lo mismo. Es indispensable para hacer periodismo digital no solamente saber escribir, sino también saber qué herramientas tengo a mi disposición, tengo que saber cómo usarlas y, obviamente, para comenzar a hablar, saber que existen. Esto también es parte de nuestro trabajo y también tenemos que saber utilizarlas en nuestro favor. Después, ya hablando de cuáles son las principales características que tiene el ciberperiodismo, el periodismo digital, lo primero y más importante es el concepto de la hipertextualidad. Esta es una definición que es el hipertexto, que es una estructura de información organizada que se da a través de bloques de contenido o de nodos que se van interrelacionando a partir de vínculos o enlaces. Cuando hablamos de hipertextualidad, hablamos de los links. Quizás los links ya tienen más de 30 años de historia, son anteriores al periodismo digital, incluso, por lo cual muchas veces nos cuesta darle la dimensión que tienen. ¿Por qué? Porque sabemos un link, ya sabemos que existen, ya sabemos para qué está. Pero esto fue una innovación total, una revolución absoluta en cuanto a términos comunicativos. Y no es una exageración, porque imagínense que nosotros pasamos miles y miles de años, más de casi 5.000 años, entre que se inventó la lectura y que llegó la hipertextualidad. La gente leyó de manera lineal y secuencial. O sea, de izquierda a derecha, de arriba a abajo, y página por página. La gente leyó siempre así. No había absolutamente otra información relevante más que lo que estaba dentro de la página. Y obviamente eso te hace que todo sea muy limitado. Pero a partir de los links y del concepto de la hipertextualidad, todo cambió. Y fue que ahí apareció algo que es clave, que hay que entender a la hora de hacer periodismo digital, que es que la gente no lee de manera lineal en Internet. La gente lee de manera multidireccional. La gente lee como quiere. Capaz está leyendo y aunque vos no hayas puesto el link ahí, capaz hay una palabra que le llamó la atención, un nombre, y ya buscó en Google y se fue, y capaz vino, capaz no volvió, y capaz ya está mirando otra cosa que le interesó más lo que vos estabas escribiendo antes. Piensen ustedes cómo leen en Internet. Hay un ejemplo que siempre pongo en todas las clases y es que hay veces que vos entraste a un artículo queriendo leer algo de la historia argentina y a los 10 minutos te estás mirando un documental de pop coreano y no sabes qué pasó en el medio. Eso es algo re normal para nosotros hoy en día, pero que para que eso exista hay una verdadera revolución, algo cambió y algo realmente fue muy grande.
Y nosotros como periodistas digitales tenemos que tener en cuenta, tenemos que saber aprovecharlo y tenemos que incorporarlo en nuestro proceso de producción, digamos. Yo siempre recuerdo que mi primer jefe de periodismo digital, que me introdujo en este campo, Sebastián Bravo, que ahora hace cerveza, pero que es un gran periodista también, él mencionaba que vos no podés hacer periodismo digital sin links. Si no hay links, no es periodismo digital y no es periodismo, digamos. O sea, ya está, ya fue. Eso me parece muy interesante también incorporarlo. Después, los otros dos conceptos que te hacen un poco más sencillos, que están más a la mano, que es el de la multimedialidad y el de la interactividad. La multimedialidad, esto que supone la posibilidad de integrar en un mismo soporte todos los formatos posibles, es algo que ya sabemos que podemos tener. Podemos insertar texto, audio, videos, gráficos, fotografías, animaciones, todo eso podemos hacer. Bueno, eso también fue importante en su momento y hay que tenerlo en cuenta como herramienta, porque obviamente que en Internet vos podés usar todo eso y en Internet vos esperás siempre ver una foto, ver un video, ver algo. Tenemos que tenerlo en cuenta. Y lo de la interactividad, que obviamente que remite al concepto, a la idea de cómo nosotros nos relacionamos con la audiencia. Esto ya sea de abrir canales de comunicación con los lectores, por redes sociales, por email, abrir espacios para que los usuarios debatan, a lo que quizás vienen de caída, el tema de los foros, y también darle lugar para que produzcan su propio contenido y nosotros aprovecharlo a lo que producimos. Son diferentes formas de tener en cuenta esto. Después, otra cosa que es realmente muy interesante es el concepto de la memoria. Cuando se habla, ¿no?, de las características que tiene que tener el periodismo digital, muchas veces no metemos a la memoria, pero a mí me gusta siempre incluirla a este concepto de este autor brasileño que se llama Marcos Palacios, que él dice que la web posibilita la utilización de un espacio prácticamente ilimitado para la disponibilidad de material noticioso bajo los más variados formatos. Entonces se abre la posibilidad de poner a todos estos contenidos generados disponibles en línea y sumarlo a lo que nosotros hacemos, digamos. Esto existió siempre. Siempre vos para escribir algo tenías que ir viendo qué se escribió antes sobre ese tema. Clave, importantísimo. Pero con Internet esto se abre mucho más. Entonces tenemos que saber aprovecharlo y saber incorporar nuestro proceso de producción creativa, como para también ir limando esta crítica que muchas veces hay en el periodismo digital, que es la falta de profundidad de los contenidos. Así fue como tenemos quizás las primeras definiciones de qué es el periodismo digital, cómo tiene que ser, y vamos avanzando en el tiempo y llegamos a las primeras experiencias de periodismo digital propiamente dicho en Corrientes, los primeros medios nativos digitales. Para mencionar algunos medios que en los últimos meses he podido ir juntando y he podido ir recolectando diferentes experiencias, diferentes cosas que se fueron haciendo en Corrientes. Tenemos, por ejemplo, Deportes y Punto, que fue la primera página del NEA que se dedicó a deportes. Esto fue en agosto de 1999. Después tenemos Corrientes Noticias, que para la mayoría de la gente que consulté fue la primera página web que tuvo Corrientes de noticias, el primer medio nativo digital. Después están las experiencias de Corrientes Online, de Incorrientes y de Momarandú, que son algunas de quizás las más conocidas. Porque obviamente que para todos estos medios en este momento, en un mercado que ya está mucho más reducido, competir contra los otros medios de comunicación era muy difícil. Yo no me lo imaginaba, o sea, alguien que vos tenés una página a competir contra un diario como el Litoral, Época, competir era muy difícil. Entonces, estos primeros medios lo que tuvieron que hacer es ir innovando en cuanto a decir, bueno, nosotros hacemos contenido informativo, pero podemos aportar algo más, podemos agregar algo más como un servicio. Y fue así como estos medios fueron ganando relevancia de a poco y fueron estableciéndose en el mercado, por así decirlo. Deporte y Punto innovó en lo que es el contenido de nicho. Deportes, el primer medio deportivo del NEA en Internet. Corrientes Noticias, hay una cosa que mucha gente se acuerda, que fue un medio que lo que hizo fue poner una webcam por calle Mendoza, que es donde estaban ellos, y a la que la gente podía acceder y podía mirar lo que pasaba en la calle.
que fue algo, la verdad que bastante novedoso para ese momento, más allá de todas las noticias que escribían y todo lo que publicaban y esto, ¿no? De trabajar con las noticias de última hora y todo esto que es muy interesante. Y en el caso puntual de Corrientes Online e Incorrientes, siempre me gusta mencionarlo porque son medios que además de trabajar con información, Corrientes Online más periodístico, Incorrientes quizás con más temas de agenda cultural y eventos, estos dos medios comenzaron a ganar muchísima más relevancia a partir de las fotos sociales. Yo me acuerdo que yo tenía 13, 14 años, año 2002, 2003, y era toda una sensación esperar el lunes, martes, para entrar a Corrientes Online y a Incorrientes para ver las fotos, para ver qué 15 hubo, para ver qué fiesta, qué boliche se llenó más. Era algo que realmente muy interesante y que comenzaron a ganar muchísima más relevancia a partir de estas pequeñas cositas, de estas pequeñas variantes que iban incorporando a la hora de hacer una página web y de innovar en el mundo del periodismo digital. Después Momanandú, quizás ya era más 100% periodístico, pero la remarco porque fue una de las primeras páginas nativas digitales y que también es de las poquísimas que hoy en día sigue existiendo. Una página que nació más o menos en el año 2002. Entonces ya a partir de estas primeras innovaciones ya obligaron a los medios más establecidos, del Diario Litoral, Diario Época, Radio LT7, Radio Sudamericana, Radio 2, a comenzar a profundizar el camino en Internet, como para competir ahí. A partir de este momento, como que comienzan a plantearse a tener un trabajo más serio en Internet. Y es por eso que a partir del año 2003, 2004, fue que el Diario Litoral y Diario Época comenzaron a cargar las ediciones de todos los días en sus páginas de Internet para que la gente pudiera accediendo. Y de a poquito las radios comenzaron a ofrecer el servicio del streaming a partir de su página y después de a poquito ir subiendo alguna entrevista e ir también diferenciando contenidos. Eso fue lo que fue pasando más o menos en el año 2002, 2003, 2004, pero seguíamos ante un mercado quizás un poco más reducido, algo de Internet, sobre Internet era algo más quizás relacionado a la juventud, era complicado, digamos, en esos años, pero el primer gran quiebre en cuanto a periodismo digital en Corrientes se comienza a dar a partir del año 2006, 2007, el año 2008, donde ya tenemos, obviamente, un público mucho mayor, ya cada vez más gente comenzaba a tener Internet en su casa, cada vez más la computadora pasaba a ser un elemento de primera necesidad para las familias, ya la tecnología para hacer páginas de Internet era más accesible, era más sencillo tener una página de Internet, era obviamente mucho más barato que tener una radio o que tener un diario. Entonces, en este momento, al ser también el chiche nuevo, digamos, comenzaron a aparecer muchas páginas de Internet, muchas páginas, mucha gente que quería comenzar a tener sus propios desarrollos, con lo cual, obviamente que hubo una gran proliferación de páginas de Internet. Y lo que termina dándole un empujoncito más al desarrollo del periodismo digital en Corrientes es la situación política. La gente que estaba en política, digamos, o que está al tanto de todas estas cosas, se acordará que en el año 2006 hubo un gran quiebre político en el partido gobernante entre Arturo Colombi y Ricardo Colombi. Hubo una pelea ahí que hubo dos bandos y que fueron 3 años de una pelea política pero que muy intensa entre los primos Colombi. Y obviamente los medios de comunicación también juegan un rol importante en eso y muchísimos dirigentes comenzaron a tener su propia página de Internet, su propio desarrollo, de decir, esta es mi página, acá están mis contenidos, y también obviamente muchos aprovechaban para cobrar una pauta pública, una pauta política ahí que le permita seguir subsistiendo. Este combo, digamos, generó, digamos, lo que fue este combo de cosas, ¿no? De lo político, de lo social, de lo económico, de lo tecnológico, generó, ¿no? Un boom dentro de las páginas de Internet en Corrientes. De a poquito los medios que ya comenzaron a incorporar esto, ¿no? De las noticias de última hora, de qué subir, de cómo subirlo, comenzó a cambiar de a poquito ahí. Un hecho que me parece sumamente relevante y muy loco a la hora de hablar de esto es que para el año 2008 la ciudad de Corrientes tenía más medios, más webs que provincias como Santa Fe y Córdoba, que tenían 10 veces más la población que Corrientes. Y otro dato que hoy en día, en el año 2021, con quizás 4 o 5 veces más usuarios de Internet,
hoy no tenemos ni un tercio de los medios en Internet que había en ese momento. Es algo muy, pero que muy grande y muy obscena la cantidad de medios que había para ese momento por estas cuestiones que les voy marcando. Estas son experiencias que fui reconstruyendo en los últimos meses a partir de unos trabajos que iba haciendo y que me gustaría después ir profundizando y teniendo mucho más detalles de lo que tenemos ahora. Esto obviamente que a partir del año 2009, 2010 se fue reduciendo, ya fue cambiando un poco, también de la mano de algo que pasó fue que los medios de comunicación, como Diario Época, Diario Litoral, Radio 2, Radio Sudamericana, LT7, los medios anteriormente establecidos, comenzaron a trabajar mucho más seriamente en Internet y a presentar también una oferta de noticias de última hora, de pensar su contenido también para Internet, y es por eso que fueron mejorando eso y decayendo todos los medios nativos digitales. Y así llegamos a otro momento, digamos, otro quiebre que se da más o menos a partir del año 2011-2012 con las redes sociales, cuando aparecen las redes sociales. Hasta ese momento antes había redes sociales, yo tenía Fotolog, me acuerdo, pero eran quizás medios de comunicación más simples. A partir del año 2010, 2011, 2012, las redes sociales, primero Facebook sobre todo, quizás en menor medida Twitter, ya dejaron de ser solamente medios donde uno informa, sino pasan a ser medios donde la gente efectivamente vive. Uno vive también en Facebook, uno también se desarrolla en Facebook. En esos años, hoy en día son otras las redes sociales, pero el concepto es el mismo, digamos. Entonces, las redes sociales ganan otro nivel de relevancia. Entonces, vamos a eso, de que los medios de comunicación anteriormente establecidos ya se van consolidando y van fortaleciendo sus equipos digitales. Ya los medios nativos digitales comienzan a retroceder, ya comienzan las experiencias comienzan a ser cada vez menos, y los medios comienzan ya también a adaptar sus contenidos a diferentes canales. Ya no solamente alcanzaba con vos escribir tu noticia para el portal, sino que también tenías que pensar cómo publicabas eso en Facebook, cómo publicabas eso en Twitter y cómo buscabas que llegue a diferentes personas. Y así también llegamos a otro concepto que se comenzó a trabajar mucho en estos años, que es esta idea de generar una comunidad, de buscar la fidelización de los usuarios, de buscar llegar a la gente, de mostrar una cercanía con nuestros usuarios, con nuestros lectores, de tener un estilo propio, de ir teniendo también una imagen propia como medio. Esas cosas se comienzan a trabajar a partir de estos años, que también fueron un cambio muy importante para los medios de comunicación. Ya voy a estar dando también unos detalles de esto. Después, obviamente, algo que me olvidé de poner ahí, pero que es sumamente importante, el teléfono celular pasó a ser una herramienta indispensable para la familia. Quizás en el año 2008, 2009, a mí no se me ocurrió que mi mamá iba a tener un teléfono celular, pero pasó. O sea, ya mucha más gente comenzó a tener teléfonos celulares, el nivel de conectividad en el país comenzó a aumentar muchísimo, entonces ya existían nuevas maneras por las cuales la gente se podía informar y la gente podía acceder a los medios de comunicación. Y ahí explotó todo, digamos, todo esto de lo que venimos hablando. Muchos medios de comunicación comenzaron a trabajar ya en todos estos conceptos y son cambios coincidentes, digamos, tanto el cambio político en Corrientes, la reducción de las páginas, el retroceso de los medios nativos digitales, el fortalecimiento de los medios más importantes en Internet, esta idea de generar comunidades y las redes sociales. Como que todo confluyó en un momento histórico muy interesante y generó un quiebre muy, pero que muy grande. Y esto, meto un poquito de agua, llega algo muy importante y que fue un quiebre muy grande y que se comenzó a dar a partir de esto, ¿no? Del 2012, 2013, pero que a partir del año 2015 ya comienza a explotar mucho más, que es el tema de las estadísticas. Ya históricamente siempre se dice que el periodista tenía que tener olfato para darse cuenta dónde estaba lo importante, por dónde se tenía que mandar. Bueno, ahora ya quizás no hace tanto falta el olfato, que sí hace falta obviamente, pero ahora tenemos estadísticas, ahora tenemos datos, ahora tenemos cosas ciertas. Hoy en día tenemos información en Internet y las redes sociales, todo movimiento se registra.
y eso nos dan, digamos, datos ya en forma de estadística, de porcentaje, de número. Entonces, ahora nosotros podemos saber quién nos lee, qué lee la gente, cómo lee la gente, desde dónde nos leen, con qué dispositivo, cuánto tiempo se toman para leernos. Esta información pasó a ser ultra importante porque ahora tenemos esto hoy en día todos sabemos esta información porque obviamente, yendo desde un ejemplo muy burdo, no es lo mismo escribir información cuando la que te lee es una chica de 15 años que vive en Córdoba capital a que te lea un divorciado de 47 años de Curuzucuatiá. No es lo mismo, son personas diferentes, son perfiles diferentes y nosotros a la hora de generar nuestro contenido tenemos que tenerlo en cuenta. ¿Qué lee la gente? ¿Cuáles son los temas más importantes para la gente? ¿Cómo lee? Porque no es, tampoco, también es importante el dispositivo, porque no es lo mismo leer desde un teléfono celular a de leer desde la computadora. Estos son datos que fueron apareciendo y que se fueron incorporando en la agenda periodística y que cambió todo en el periodismo digital. Quizás un caso muy particular, digamos, es la pandemia. Todos los medios de comunicación del país tuvieron un aumento impresionante en las visitas a partir de la pandemia, porque hay mucha gente que quizás no tenía la gimnasia de leer medios, bueno, que ahora hay una situación que nos obliga a estar informados constantemente. El IFE fue una explosión de visitas en todos los medios, y eso nos fuimos dando cuenta a partir de las estadísticas. Entonces, si vos decís, bueno, esto se lee mucho, bueno, vamos a generar contenido sobre esto. Hay un ejemplo clásico que es que cuando vino Barack Obama a Argentina, Infobae tuvo el dato de que todo lo que ellos publicaban sobre Obama tenía muchas lecturas. Entonces comenzaron a publicar otras cosas como ¿qué reloj usó Obama en Argentina? ¿Quién le dio el traje a Obama en Argentina? Y entonces esos datos te permiten, ¿no?, ir generando información, ir generando cosas que le van interesando a la gente, que le van interesando a la audiencia, y van generando también, obviamente, otras formas de comunicar, porque también hoy en día sabemos, podemos analizar cómo son los títulos más leídos, qué palabras son las que se repiten en los títulos más leídos, cómo son los artículos más valorados, si tienen muchos párrafos, si son cortitos, si tienen muchas imágenes. Todas esas cosas hoy tenemos y también tenemos que aprovecharlo a la hora de generar contenido. Eso a la hora de hacer periodismo digital es realmente importantísimo. Y este dato que yo le voy a tirar a continuación me parece que es rutilante y es una estadística real, digamos. En el año 2015, el 88% de las lecturas que tenían los medios de comunicación en Corrientes llegaban desde computadoras. Hoy, en 2021, el 90% llega desde teléfonos celulares, digamos, como que se invirtió por completo ese balance. Y si sabemos que la gente nos lee desde teléfonos celulares, nosotros como periodistas tenemos que aprovechar eso para nuestra noticia. Porque obviamente que ahí va a haber necesidades que uno no va a poder suplir desde un teléfono celular. Y que sí podría ser una computadora. Entonces hay que buscarle la vuelta, hay que buscarle las diferentes alternativas para poder tener un buen contenido y que se adapte a los requerimientos de nuestra audiencia. Ahí llegamos a otra cosa pero que muy importante, que es el factor Google. Google es, obviamente, todo el mundo sabe, es el buscador más famoso del mundo, es el motor de búsqueda más importante del mundo y es la principal fuente de tráfico de casi todos los medios del mundo. Google es todo, digamos. Y Google lo que tiene es su SEO, que es el Search Engine Optimization, que es básicamente una serie de criterios que tiene Google a la hora de indexar información. Todo lo que toma Google lo va tomando a través de diferentes criterios que tiene y nosotros como periodistas tenemos que tenerlos en cuenta a la hora de generar nuestro contenido. Porque cambiando cosas, como por ejemplo usar una palabra, por ejemplo, hay un ejemplo clásico en Corrientes. Si uno ingresa a los portales de Corrientes, va a ver que hay una cantidad de noticias que tiene Corrientes en el título. Eso es una cosita de Google, por ejemplo. Google te optimiza mejor esa información. Entonces, cuando alguien busca algo, y te va a llevar mejor a esos contenidos que están titulados Corrientes. Por ejemplo, uno de los cientos o miles de alternativas que hay. Después hay muchas cosas incluso que tienen que ver con cómo está codificado tu sitio web. Es algo que tenemos que tener muy en cuenta siempre, digamos.
a la hora de generar contenido y cómo nosotros tenemos que trabajar en Internet, y es algo que va pasando en Corrientes en los últimos años en cuanto a historias de periodismo digital. Y por último, como para entender un poquito acerca de por qué son importantes las redes sociales. ¿Dónde está la verdadera trascendencia de generar contenido para las redes sociales? Es que por primera vez en la historia del periodismo, el periodista tiene que participar activamente en que su contenido le llegue al público. Piensen que antes, si vos escribías para un diario, quizás de cierta forma era más importante el canillita que vos como periodista. Porque era el canillita el que garantizaba que el contenido llegue a la audiencia, al lector. Y después tenés casos de la televisión y la radio, que incluso ya estamos hablando de canales de radio de onda de espacio, frecuencia, mucha gente trabajando en eso, el Estado Nacional regulando. O sea, son procesos mucho más complejos con lo cual el periodista no participaba. Pero con las redes sociales, y ahí viene esto, que se subvierte el orden. Ya no es el usuario el que busca el medio, sino que son los medios los que tienen que salir a buscar los usuarios. Antes, la mayoría de la página más leída siempre era el home, digamos, elitoral.com.ar, diarioepoca.com. Eso era siempre lo más leído, porque la gente, para informarse, ingresaba y a partir de ese ingreso a la página se informaba. O sea, entraba por la puerta. Hoy en día, la mayoría de las lecturas ya no llegan por la puerta, sino que van llegando por las ventanas, por los laterales. O sea, la gente ya no necesita ingresar a lt7noticias.com o a diarioepoca.com para informarse, sino que va recorriendo las redes sociales y a partir de su recorrida en las redes sociales va accediendo a las cosas que le interesan. Ahí hay otro factor importante. En Internet se compite por la atención de la gente. Tienen que también tenerlo muy en cuenta. Entonces, de ahí viene, digamos, la real trascendencia, lo más importante, lo más relevante, lo que tenemos que entender a la hora de por qué estar en las redes sociales, cómo tenemos que trabajar en las redes sociales y del impacto que tuvieron las redes sociales en el mundo periodístico. Y hoy en día, ya cerrando esta partecita, ¿no?, de cómo son los medios en Corrientes, de la actualidad del periodismo digital, la verdad que hay un estancamiento del periodismo, y esto lo digo también como parte del problema, que hay un estancamiento muy grande de los medios de comunicación en Corrientes en cuanto a periodismo digital. La verdad que las experiencias de los medios nativos digitales ya no es tan relevante como antes, ya no tenemos un medio nativo digital que sea tan reconocido por toda la audiencia. Los medios más leídos son los que ya venían de antes, porque el Diario Época es un diario, el Litoral es un diario, Radio 2, Radio Sudamericana y Radio 7 son radios que ya existían desde mucho antes que Internet. Entonces, trabajan así, digamos, ya son los más importantes y no hay un medio que irrumpa en la escena y que sea, digamos, que rompa un poco la linealidad con la que venimos trabajando. Después también hay lo que tiene que ver con la situación política y económica. Hoy en día el Estado, el gobierno de Corrientes, es el principal productor de contenidos en Corrientes. El lugar donde más periodistas trabajan es en el gobierno. Y eso también obviamente genera una sinergia muy particular que en lo que ningún medio en Corrientes puede salir. Es por eso que en muchos lugares, en muchos países, incluso los medios de Buenos Aires ya están avanzando en experiencias como por ejemplo de la financiación, de ganar financiación con que aporten los lectores al desarrollo. Bueno, eso en Corrientes es imposible porque todos los medios publican más o menos lo mismo, de la misma forma, con las mismas palabras. Es muy chato, digamos, la actualidad del periodismo en Corrientes. Y después también hay una cosa que quizás no profundice tanto porque por cuestiones de tiempo y espacio, que es esto, ¿no?, de la convergencia, de cómo hay procesos activos de convergencia en los medios más importantes, porque el Diario Litoral es un diario que también tiene una web y que tiene también sus propios desarrollos audiovisuales y que tiene redes sociales. Ni hablar ahora que Época y Radio 2 son más o menos un mismo medio. Entonces ahí tenés dos webs, dos redes sociales, un diario, una radio. La verdad que es un proceso que está comenzando y que ya vemos, digamos, algunas cosas que vinculadas a estos procesos de convergencia, de ofrecer un mismo contenido a través de diferentes canales
y de brindar diferentes experiencias a los usuarios. Después está Radio Sudamericana, que no solamente Radio Sudamericana, sino que tiene otras radios, tiene una web y tiene un canal de televisión. Y Radio LT7 tiene Canal 3 y tiene una web, digamos. O sea, estamos hablando de procesos muy interesantes en cuanto a convergencias de contenidos, de brindarle experiencias más completas a los usuarios, ya de tener en cuenta las audiencias a la hora de generar contenido. Todas estas cosas que ya veníamos hablando, en Corrientes va pasando esto. Y ya llegando a la actualidad, ya finalizando, vamos con el último concepto que me parece que es el más completo de todos. Miren, es del año 2007, pero que lo guardé para el final para poder, digamos, ampliar con esto y para poder cerrar de todo lo que venimos hablando y de cómo fue progresando el concepto de periodismo, ciberperiodismo. Acá, João Canavilhas, que es un autor brasilero, él habla de web periodismo. Él habla del web periodismo, que es un lenguaje. Ya no hablamos de un oficio, de un trabajo, ya no hablamos de eso, estamos hablando de un lenguaje. O sea, estamos hablando de una nueva forma de comunicar con todo lo que ello implica, digamos. Ya no hablamos solamente de escribir noticias, estamos hablando de un lenguaje. El web periodismo es un lenguaje en el cual se integran diferentes elementos que hacen a la multimedialidad. Este nuevo lenguaje y también la posibilidad de la interactividad. Este nuevo lenguaje no tiene que ver solo con las técnicas de redacción, sino con la arquitectura de la noticia, con el sitio web en su totalidad, y cierra con esta frase que también me parece que es increíble, que es un lenguaje adaptado a la nueva realidad periodística. Eso es lo que propone João Canavilhas en cuanto a qué es el ciberperiodismo, el web periodismo o periodismo digital. Ya estamos hablando de una nueva forma de comunicar que se adapta a lo que hoy en día nosotros como periodistas enfrentamos en cuanto a situación política, económica, social, en cuanto a situación de las audiencias, de cómo se relacionan con nosotros. Todo eso está sintetizado en estas palabras y que la guardé sobre el final para poder mostrarles, ¿no? Todo esto avance, cómo fue cambiando de una definición más rudimentaria, que era tipo, no, sí, es el periodismo que se hace por internet, a que estemos hablando de que esto es un lenguaje, es una nueva forma de comunicar. Ya no alcanza solamente con yo escribir una noticia y subirla a una página de internet. No, tiene que tener determinadas condiciones, tiene que tener incluso estar hasta estructurado el código con el cual lo hablo, con el cual escribo. Y ahí ya prendo mi cámara, porque ya estamos casi cerrando esto. Todo eso tiene que ver con lo que hacemos, digamos. Todo eso hace al periodismo digital saber quién te lee, hace al periodismo digital saber por qué canales te leen. Repito, no es lo mismo escribir para alguien que vos sabés que te lee en una computadora, alguien que vos sabés que te lee en un teléfono celular. Y muchas veces hay como una discusión filosófica en el fondo en cuanto a tipo, pero yo como periodista tengo que luchar contra esto, contra lo otro. Y yo digo, bueno, está bien, está perfecto. Es muy fácil ser valiente cuando nadie te lee. Es muy fácil que yo esté en mi casa diciendo, ¿saben que yo soy el mejor periodista de Corrientes? Ah, sí, y lo que vos hacés, ¿a quién le llega? A nadie, pero yo soy el mejor. Es sumamente fácil. Hay que tener la astucia, la valentía y la voluntad de saber adaptarnos a las diferentes realidades que nos tocan. Porque siempre fue así, digamos. Estas mismas limitaciones las tienen los periodistas que en el año 1994 escribían para una página de un diario. Vos tenías determinadas limitaciones y condicionantes y trabajabas sobre eso para tu contenido. Hoy en día pasa exactamente lo mismo. Sino que simplemente, quizás al ser lo más nuevo, como que se suele sacralizar algunas actividades, se suele subestimar a otras, pero bueno, la vida sigue, ¿qué nos deparará, no? Eso fue todo. Si alguien tiene alguna pregunta, alguien que quiera comentar algo, quieren insultarme, quieren lo que quieran, estamos a disposición, quieren que repita algo. Buenas tardes, Pablo, Miguel, la verdad, felicitación, excelente la ponencia. Y sí, acá en el chat justamente empiezan a llegar las preguntas, le recordamos a los presentes que pueden dejar sus preguntas en el chat. Celeste Quintana justamente pregunta, dice, según su experiencia, ¿cuáles son las dificultades que se le presentan al periodismo digital de la región en la actualidad? Muy buena pregunta, porque es algo que tenía que decir y que se me pasó entre todas las cosas.
cuando yo hablo de estancamiento del periodismo digital en la región, y también de cierta forma en el país, diría, y es que a la hora de hacer periodismo digital, obviamente disponemos de muchas herramientas. Una cosa que a mí siempre me gustó hacer son infografías, son líneas de tiempo, diferentes piezas de periodismo visual, de periodismo audiovisual, que nosotros podemos ir generando para hacer más completa la experiencia del lector. ¿Para qué? Quizás alguien no quiera leer 5 párrafos más, o quien no quiera escribir esos 5 párrafos más, bueno, yo te presento esa información en un gráfico, en un cuadrito interactivo con el cual vos podés mirarlo, vos podés recorrerlo. La verdad, y que mal que nos pese, digamos, eso es un trabajo que lleva su tiempo. Lleva tiempo hacer eso. Y no siempre hay un reconocimiento o una valoración inmediata por parte del usuario. Vos capaz de tuviste 6 horas haciendo una infografía y que después vos eso no lo ves en resultados de muchas visitas. Pasa, digamos. Y también pasa por un tema que pasa también en todo el país, que tiene que ver con la precarización laboral, digamos. O sea, vos, hay muchas veces que sí, ¿sabes qué? Yo tengo muchísimas ganas de hacer una infografía, pero tengo que escribir 47 cosas y yo salgo a las 1 y tengo que entrar a otro trabajo y a mi hijo le duele la panza. Es una realidad que nos atraviesa a todos, digamos, y me parece que la respuesta va por esos dos escenarios, digamos, por un lado de lo complicado que es trabajar en el mundo periodístico y el tiempo que lleva y que muchas veces no tiene un reconocimiento inmediato por parte de la gente. Y es por eso que seguramente van a encontrar más infografías en una nota del año, en las notas que sean del año 2013, 2014, a las que podemos encontrar en el año 2021. Bien, en lo personal me quedó una pregunta ahí pendiente en cuanto al lenguaje periodístico de cada una de las redes. Pensaba, por ejemplo, en medios periodísticos que nacieron para ciertas redes. Por ejemplo, Pictoline es un medio periodístico que es netamente de Instagram. Yo creo que no podría funcionar en otras redes. ¿Qué pasa con el futuro de estos medios? Ya fue pasando. Es algo que creo que fue en el año 2014, 2015, que se popularizó una frase que eran los medios disruptivos. Aparecieron varios medios, así como Pictoline, como Muy Liebre, que quizás alguien se acuerde, Muy Liebre, muchos medios así, Verne, muchos medios que parecían tipo como que, güey, esto es el futuro, digamos, que era que planteaba esto, ¿no? De buscar una agenda propia, una agenda diferente, nuevas formas de comunicar información. Pictoline es creo que de los últimos que sobrevive de toda esa generación. Y que lamentablemente todas esas empresas, digamos, no supieron adaptarse y no supieron tener un plan de negocios que fuera exitoso en el tiempo. ¿Qué pasó? Todos los otros medios comenzaron a incorporar el concepto de periodismo disruptivo en sí mismo, digamos. Y ya los Pictoline, ya los Muy Liebres, ya no pudieron competir, digamos. Ya hay una cosa que me parece muy interesante, que es una experiencia que hicimos en el Diario Litoral en el año 2014, si no me equivoco. Porque si hay un tema que a los medios nunca le importó, digamos, es a las juventudes, digamos. Puntualmente a los adolescentes. A ningún medio le importó demasiado qué le pasaba a los adolescentes. Todos estos medios se comenzaron a popularizar mucho con Snapchat. Y nosotros hicimos una pequeña aventura ahí por Snapchat para vincularnos, ¿no?, con esos públicos. Y la verdad que la mayoría de los usuarios tenían menos de 18 años, por lo cual fue muy interesante. Y en una nos pusimos a interactuar con esa gente y era tipo, hicimos una nota de mándennos sus chomas de promoción. Eso fue una experiencia increíble que tuvimos y que fue realmente fue muy leído, fue muy elogiado en su momento, que tuvo mucha interacción, mucha gente mandando su foto. Fue increíble, la verdad. ¿Y qué pasa? Si vos tenés un medio que se lanza a eso, vos no podés competir contra el Diario Litoral. Vos no podés competir contra La Nación. Y quedaron en el tiempo. Todos esos medios, todos murieron. Todos murieron. Pictoline me parece que es uno de los últimos, y la verdad que no sé cómo se financian,
pero todos murieron, todos esos medios murieron. Playground, Verne, Muy Liebre, toda esa experiencia no funcionaron porque no supieron transformar esa innovación en un resultado económico, que también pasa y también es muy importante porque, o sea, repito eso, ningún medio que nace hoy con esas ganas puede competir contra el Diario Litoral, puede competir contra Radio 2, no puede. Una cosa que cambia Radio 2, ese medio ya no existe. Como, por ejemplo, le pasó a Snapchat. Snapchat era la revolución. Snapchat era el futuro. Todo el mundo hablaba de Snapchat, de qué capo que es Snapchat. Instagram le robó un concepto que es el de las historias que duraban 24 horas. Snapchat se murió. Y eso pasó con todos los medios de ese momento, de esa camada, que eran, repito, que se llamaban los medios disruptivos. Pero dejaron una huella, digamos. Hoy en día los medios tienen una agenda muy distinta de la que tenían antes de los medios disruptivos. Fue una experiencia muy buena y que generaron un cambio muy positivo en los medios. Lamentablemente, para esos medios y para la ecología mediática, no sobrevivieron. Se los comieron más fuerte. Bien darwiniano el concepto ahí. Bien, Claudia Galanter también dice, al pertenecer al gobierno o recibir financiamiento de este, no tienen independencia. Sí, es la verdad. Sobre todo ahora, o sea, es algo que siempre lo planteo como, no como una valoración política, porque está lejos de serla, pero lo que pasa en Corrientes, o sea, en Corrientes hasta el año 2017 había dos frentes políticos que peleaban, digamos, por el poder con mayor o menor intensidad, digamos, pero competían, digamos. Entonces los medios tenían más de dónde tomar información, tenían más de dónde financiarse, tenían diferentes alternativas como para decir, bueno, yo puedo publicar esto, pero se enoja el gobierno, y bueno, le puedo pedir más plata a la MUNI. Y se generaba otra cosa, digamos, había más medios. Desde el año 2017 hay un solo frente en Corrientes. Ni hablar desde hace 2019, 2020, ni hablar de lo que va a ser a partir de ahora. Hay una sola cosa. Y esa sola cosa es la que más información genera. Y con todos los problemas que eso significa en cuanto a, como bien dice Moni Gallardo, en cuanto a independencia, en cuanto a objetividad, en cuanto a la producción de contenido. La mayoría de los periodistas trabajan en el gobierno. Y si me animo a decir, yo hasta me animaría a decir que dentro de, no ahora, pero sí dentro de no mucho tiempo, va a haber más periodistas trabajando para el gobierno o para la municipalidad, o sea, para el Estado, que para medios de comunicación. Y eso la verdad que es algo que pasa. O sea, yo entiendo, obviamente, no es una crítica al gobierno, ni mucho menos. Obviamente el gobierno tiene sus intereses y va a trabajar hasta el último día para respetarlo. Y si yo fuese el gobernador, haría exactamente lo mismo. Pero sí nos genera un problema a nosotros como periodistas y también, obviamente, para los usuarios, para los lectores, de decir, bueno, qué pocas fuentes tenemos para la información. Y es por eso que, repito algo que dije anteriormente, todos los medios, vos entrás a cualquier medio de Corrientes, de esto lo más reconocido en definitiva, que son los 5 medios más leídos en Corrientes, que son Sudamericana, Radio 2, Época, Litoral y RT7. Esos 5 medios dicen lo mismo, en el mismo orden, con las mismas palabras casi. Entonces, ¿qué otra alternativa económica tiene el medio para salir de eso? ¿Quién pagaría algo a un medio para acceder a información si tiene exactamente lo mismo en otro lado? Nadie va a pagar por eso. Moni Gallardo levantó la mano, dice. No sé si Moni quiere... no, perdón, ahí pido perdón. Sí, se va a pasar. Por ahí, hola, ¿cómo va? Como un comentario así para ir recapitulando cuestiones vinculadas a lo que fuimos dando durante todos los distintos encuentros, no podía dejar de pensar en cuando vos hablabas de el 2008, 2009, toda la disputa de los primos y la cantidad de diarios digitales, ¿no?, que surgieron ahí en ese periodo, o sea, de manera impresionante. El recuento era algo así como más de 200 y pico periódicos digitales, y pensaba, ¿no?, cómo
venimos hablando de distintos medios, de distintos soportes, ¿no? Distintos medios de comunicación, la prensa escrita, la televisión, las revistas, etcétera. Y Paula Alonso decía que el periodismo de combate, el periodismo político, los diarios de combate y los diarios políticos surgían y pervivían al calor de determinado partido, de determinada extracción partidaria, y después desaparecían. Sí. Pasó lo mismo con toda esta proliferación impresionante de periódicos digitales que surgieron en ese momento. Sí, para recordar un par de experiencias, digamos, porque obviamente el gobierno, al tener mucho más plata, el gobierno de Arturo Colombi pagaba a los medios más grandes, y para poder acceder a otra información la gente tenía que acceder a otros lugares. Y hay dos medios que en ese momento, año 2007, 2008, 2009, fueron extremadamente relevantes, que son Corrientes Ya y Corrientes al Día, que fueron dos medios 100% vinculados al mundo político, que fueron 100% opositores. Corrientes Ya de Martín Varela y de Radio Barcelona, creo que se llamaba en ese momento, y Corrientes al Día de un señor que se llama Matusevich, que fueron sumamente relevantes al fragor del combate político. Ganaron muchísima relevancia en esos años donde esa información no estaba en otro lado, y fueron sumamente importantes. Hoy en día Corrientes Ya no existe, ya no existe, y Corrientes al Día existe, pero no tiene ningún grado de relevancia. Y es algo que ya pasaba. O sea, hay un caso que lo escribí hace poco para algo que escribía para el profe Adrián. Ya pasaba. Está, por ejemplo, el caso en el 99 Radio Libre. Que Radio Libre era un medio que ganó muchísima relevancia publicando cosas sobre los autoconvocados, pero que después, cuando cae el gobierno de Bernabé Pocar, ya no puede ser tan opositor, porque uno de sus dueños era del Partido Liberal, y con el paso de los meses fue perdiendo relevancia y fue perdiendo importancia, porque ya no podía tener esa impronta. O sea, esto pasa en todos lados, digamos. Y hoy en día, sin que exista otro frente político, porque la verdad que no existe, en términos reales, no existe otro frente político que no sea Encuentro por Corrientes, no hay un medio que trabaje activamente para buscarle la vuelta a esto. O sea, los hay, pero están muy lejos de tener una relevancia tan profunda como podría llegar a tener. Hay medios opositores, hay gente que trabaja, pero que no profundiza mucho en este camino como para ir buscándole la vuelta, para ir ganando relevancia a partir de todo este concepto, a partir de también pensar a Corrientes como un actor político y que tiene que tener determinado lenguaje y determinadas condiciones, lo que generamos para Corrientes. Y por eso que hoy en día no existe, no hay un trabajo muy profundo en ese campo. Más allá de que existen medios que tengan otras voces. Mónica Gallardo dice: hace tiempo pasé brevemente por una radio, varios años atrás, me aconsejaron, aunque no te guste, poner una voz de que te súper encante en aquella vez el artista. Sí, bueno, estamos acá, Mónica Gallardo hace un aporte, ¿no? de lo que significa, ¿no?, trabajar en un medio de comunicación y todas las limitaciones que muchas veces tenemos como periodistas. Es algo que pasa hoy, y hoy en día pasa mucho más grave, digamos, incluso también con otras situaciones. Antes Tato no tenía un Instagram con 100.000 seguidores como hoy tiene Gustavo Valdés. Hoy en día hasta te diría que Gustavo Valdés muchas veces quizás no necesite tanto de los medios como sí necesitaban otros, porque tiene sus propios canales de difusión. Es algo que pasa, y algo que con el paso del tiempo seguramente se va a ir profundizando esa experiencia. Sí, totalmente, Moni. Eso pasa, digamos, nos pasa mucho como periodista, y lo vamos a ir sufriendo cada vez más. Yo pongo mi cuchara, y que lo bueno de hacer la historia de los medios es que podemos ir viendo que estos procesos no solamente se corresponden con nuestro tiempo y con lo que estamos viviendo, que no hay nada como un pasado virtuoso en la prensa, en el periodismo, en el ejercicio del periodismo, y que particularmente en regiones empobrecidas donde prácticamente nunca hubo un mercado publicitario suficiente para sostener a los medios de comunicación por fuera de los gobiernos, siempre estuvo vinculado
los periódicos, la televisión, la radio siempre estuvieron vinculadas a los distintos poderes. Es más, digamos, los periódicos que hoy perviven y los de antes, como condición necesaria eran periódicos, surgían como periódicos políticos. Entonces, como, digamos, no es para minimizar lo que les toca a ustedes vivir como periodistas ni nada, pero es como que no es una situación nueva, sino que siempre estuvo, digamos, de alguna manera. Lo que hoy vemos es que Internet tiene una potencialidad, que es lo que vos estuviste hablando desde el principio, que puede llegar a ser disruptiva, que implica muchísimo trabajo, pero bueno, es interesante y es el desafío. Y como siempre ocurrió, hay resquicios en los que uno puede hacer más o menos, mejor periodismo, ¿cómo se diría? No objetivamente, que es una discusión ya súper saldada, sino lo más honestamente, lo más intelectualmente honesto. Sí, además también porque, o sea, yo me pongo a pensar, esto es muy personal, ¿no? Pero como que he tenido propuestas así, tipo, che, hay que hacer un medio de tal cosa. Yo me podría pensar, ¿sabes? ¿Cómo hoy en día alguien puede entrar a competir así, tipo, de la nada, contra medios que tienen 1,5 millones de usuarios únicos por mes? Es muy difícil, digamos. Llega un esfuerzo muy grande, llega también una responsabilidad muy grande. Es sumamente complicado y es por eso que, díganme, o sea, si alguien conoce un medio que sea relevante socialmente, que tenga un peso real en la sociedad, que tenga hoy menos de 30 años. No, es un poco la contracara, si bien se habla mucho de que la tecnología baja las barreras. La verdad es que por más que se tenga acceso a ciertas herramientas, necesitas dinero para poder aprovechar, para poder pautar, para poder producir el contenido, digamos. Es que me parece que esa frase de que, bueno, las barreras están más bajas para entrar al mercado de medios no es tan lineal como la decimos a veces. A ver, Andrea, si querés decirlo, o te leo nomás. No, era eso, digamos. Pensemos en varias escalas. En la escala masiva, Infobae es un medio nativo digital, le ha ganado terreno incluso a medios, a conglomerados como Clarín. Me acuerdo en una discusión, una conversación con Mastrini que decía, no, pero Infobae no va a llegar a ningún lado porque frente a Clarín, que es un monstruo, y hoy Infobae es un medio de comunicación porque encontró una beta latinoamericana, o sea, es un medio que uno puede estar total y completamente en desacuerdo con su línea editorial, pero le encontraron la vuelta. Infobae, sí, Infobae es el medio más leído del país. Por eso. Y es relevante a nivel latinoamericano, por un lado. Y segundo, pensaba en Anfibia. No es un medio masivo, pero sí es un medio relevante. Sí, bueno, otro dato con Infobae. Infobae es la página más visitada de Corrientes. O sea, de todas las páginas que existen de todo el mundo, a la que más se ingresa es Infobae. Más que el Litoral, más que todos. Pero está bueno lo que marcás, digamos, como esa diferenciación entre. Porque yo obviamente, al ser una charla vinculada a periodismo en Internet y al hablar de todo esto, me centro, obviamente, en los medios de comunicación. Pero que obviamente existen muchas otras cosas. Hay muchos medios que son más de nicho y que son experiencias muy interesantes. Me gusta mucho, por ejemplo, ahora. En los últimos meses veía Corte Media, que es un medio que está creciendo en Corrientes, que está también vinculado a lo político, porque viene del lado de los Brayal Pocar, no Pedro, sino de los otros. Está vinculado a eso, o sea, existen otras experiencias, existe gente que trabaja para esto, o sea, alternativas hay, digamos, sino que por cuestiones operativas de lo que es esta charla, me centré más que nada en los medios masivos, en lo que es periodismo en términos generales de Internet y en los medios de comunicación, pero claramente existen otras cosas, como bien plantea Andrea. Hay medios que no son masivos, pero que son muy relevantes. Hay otras formas también de verlo, pero sí está muy bueno el aporte, la verdad.
Bien, bueno, felicitaciones, Pablo, la verdad es que una ponencia muy, muy, muy buena, muy interesante. Gracias. Y quería preguntarte si tenés una mirada general sobre lo que pasó y lo que pasa en Chaco, Formosa y Misiones, es decir, a nivel regional, si tenés una opinión. Sí, no, sí, esto yo lo he visto, digamos, hace un tiempo. Puntualmente en el caso de Chaco y Formosa, la verdad que de lo que yo veo en cuanto a términos de periodismo digital, de hasta cosas que hablamos, están bastante más atrasados que Corrientes incluso, sobre todo Formosa. Yo ahí ni siquiera veo quizás un desarrollo muy profundo en cuanto a trabajo en las redes sociales, digamos. Ahí sí, pero ahí sí vi casos, hay cuentas de redes sociales que son más creo que es un medio que se llama Formosa Noticias, que en realidad ganó mucha popularidad con el tema de las marchas que hubo en Formosa en los últimos meses, por el tema de la pandemia, todas estas peleas políticas que hubo, pero que la verdad que no se trabaja tan activamente ahí. Incluso veo cosas mucho más interesantes en localidades del interior de Corrientes que en Formosa y en el Chaco. O sea, es lo que yo aprecio en cuanto a estos conceptos que hablamos de periodismo digital, de lo que yo dije todo de qué es periodismo digital. Como que yo en Corrientes sí veo un trabajo sostenido en cuanto a estadísticas, en cuanto a una linealidad en un trabajo ahí. Hay un caso, o sea, yo no creo que a Radio 2 publique todo el tiempo cómo fue el dorado que sacaron porque le guste a Simón. No, ahí hay un trabajo serio en cuanto a estadísticas que les marca que es un público muy activo y que es un contenido muy consumido, digamos. Yo eso la verdad que no lo veo mucho en medios del Chaco. Pasa también lo que pasa en Corrientes, digamos, como que hay una línea más plana, aunque ahí sí hay otras alternativas. He visto otras cosas más críticas ponerle al gobierno provincial, sobre todo en los últimos meses, que lo estaba analizando. En Misiones hay cosas más interesantes en cuanto a términos de nicho. Me gusta siempre remarcar la experiencia de Economist, que es un medio de economía de Misiones. Claramente Misiones es una provincia que tiene un desarrollo económico muy superior a lo que tienen las otras provincias del NEA, por lo cual le posibilita, ¿no?, que existe un medio dedicado a la economía de Misiones. Después hay un trabajo muy serio en el diario El Territorio, que tiene tiene cosas muy interesantes ahí, que tiene un trabajo muy bueno, que hasta incluso está avanzando con producciones audiovisuales, que es algo que tampoco veo mucho en Chaco y en Formosa por ahora. Espero equivocarme, la verdad, pero que no lo veo. El Territorio trabaja muy bien ahí. Después, Misiones Online trabaja excelentemente bien en web, en redes sociales. Ahora no sé, pero durante mucho tiempo fueron en el medio con más seguidores en Facebook de la región, con un trabajo muy serio ahí. Después decayeron un poquito, pero ahora la verdad que no vi, pero tiene un trabajo muy serio, digamos. Pero por eso yo como que veo que en Corrientes y en Misiones hay un trabajo mucho más profundo que es lo que veo personalmente en Chaco y en Formosa. Que todavía quizás estos conceptos, ¿no?, de periodismo digital yo no los voy viendo por ahora, y si hay algo, la verdad que por lo visto no es tan relevante. Es súper interesante, Pablo, por el hecho de que quizás en algún momento sería importante como una gran reunión, ¿no?, de un congreso de colegas discutiendo esto a nivel regional, ¿no? Una cosa que vi en Chaco también, digamos, que sí le gana Corrientes, digamos, como que hay más medios que yo los veo generando contenido. Yo, para hablar de generar contenido, yo de medios generando contenido constantemente veo eso, digamos. O sea, veo los 5 que dije: LT7, Radio 2, Sudamericana, El Litoral y Época. Después, obviamente, Libertador, Norte, pero ya son en escala menor. Pero en Chaco yo veo, no sé, FM Libertad, que tiene su línea, litigio bien que aporta Andrea, que es algo muy interesante. Chaco Día por Día, que no vi en los últimos meses cómo vienen trabajando, pero que históricamente ha trabajado muy activamente y que tenía su propia línea, sus propios intereses y sus propios objetivos, que son experiencias también muy interesantes, y que eso sí hay más en Chaco que en Corrientes. Pero sí, está muy bueno lo que plantea. Yo comentando antes, así,
yo como tema de tesis de maestría tengo pensado hacer un mapa del periodismo digital de Corrientes puntualmente y de analizar todos estos conceptos en toda la provincia, de todos los medios digitales que pasan contando en la provincia y cómo responde, como para tener algo más general de toda la provincia. Todavía no tengo ni directora, pero es lo que más o menos voy pensando. Bueno, eso es súper importante, ¿no? Saber hacia dónde uno va. Problema del Pablo Miguel del futuro. Va a ser un aporte muy valioso a los trabajos. Bueno, ¿tenemos alguna otra pregunta para Pablo? Si no, bueno, vamos a ir cerrando. Les recordamos que en el aula virtual va a estar disponible esta clase, así como también están disponibles las clases anteriores y las actividades del curso. Buenísimo. Sí, yo tengo que subir todo eso, todavía no pude. ¿Comentás, Adrián, el trabajo final? Bueno, muy bien, lo que estábamos comentando es que quizás sería muy importante que puedan trabajar esta semana con la actividad de Pablo. O sea, hasta el jueves que viene puedan desarrollar esa actividad, pensarlo. No sabemos cuál es la actividad de Pablo, La así que... La actividad es la siguiente. Seguramente, bueno, cuando yo suba todos los contenidos de esto van a tener más claro, ¿no? Yo había pensado otra cosa al principio, pero me parecía más complejo y me gustó mucho más innovar esto, avanzar por esto que es más simple. Lo que yo les sugiero es que entren a los medios de comunicación de sus localidades o provincias y que analicen a los medios que ustedes tienen a disposición en sus localidades o de la provincia y que analicen según los preceptos que yo les dije y de los que estuvimos hablando sobre qué es periodismo digital. Ustedes, cuando entran a los sitios web de sus localidades, ven esto de la interactividad, ven la hipertextualidad, ven un trabajo serio de tratar de comunicar a diferentes públicos. Si notan todos esos conceptos de los cuales estuvimos hablando, si hay multimedialidad, si hay interactividad, si los medios proponen instancias de comunicación con los usuarios, si los medios incorporan a los usuarios a sus procesos informativos, todas esas cosas de las que estuvimos hablando, analicen a los medios de comunicación de sus ciudades en función de todos estos conceptos. Y ahí hagan un pequeño informe de que yo soy de tal lado, soy de Goya, y yo en TN Goya veo esto. En Power Noticias veo esto, y analizar a sus medios, y analizar por lo menos 3 medios de sus localidades o de la provincia, si no hay tantos en sus ciudades, según estos conceptos de lo que estuvimos hablando de qué es periodismo digital. Todavía no por cuestiones de agenda, tuve un par de semanas muy intensas, no he podido subir bien esto, pero ya lo voy a estar agregando seguramente mañana para que lo tengan bien a mano y para que podamos comenzar a discutirlo. Yo estoy a disposición en cualquier lado, o sea, es bastante... las redes sociales, por teléfono, si la gente quiere hablarme para responder sus consultas, para poder hablar de lo que quieran, ahí a disposición por completo, o por el curso, por donde ustedes vean más cómo hablarme. Estoy a disposición, a soltera disposición para ir hablando, para ir aclarando si no entienden algo, o si para ir definiendo si para ustedes es una cosa así y le dudan, a disposición por completo, para que podamos ir hablando y para que después puedan avanzar hacia la actividad final y para que la puedan aprobar, digamos. Buenísimo. Y bueno, y en relación a eso, pensábamos que la actividad final para acreditar el curso, publicarlo el día jueves de la semana que viene. Dejarlo a disposición a cada uno. Y eso, ¿no, Andrea? Sí, recuerden que tienen 4 actividades en el aula virtual, que son actividades como cortitas, pero que tienen que tratar de completarlas. De las 4, 3 son obligatorias para que puedan acreditar el curso. Y el trabajo final, que va a ser un trabajo un poco más extenso, en el que le vamos a presentar las consignas bien claramente y
y pueden consultar, no hay ningún problema, pero recuerden que van a tener, creo que son 2 meses, ¿no? 2 meses, un mes. Sí, 2 meses podemos Son hacerlo. 2 meses para presentar, entonces pueden acreditar este curso como un curso de extensión, no solamente la asistencia, sino también la Aprobación. aprobación del curso, así es. Ese es el papelito que se le va a otorgar. Tratamos de que todas las actividades sean, digamos, dinámicas, que les facilite, sean como guías para las lecturas, etcétera, y para que puedan seguir las distintas clases. Bueno, es eso nomás, recordarle, entonces tienen las actividades de cada una de las clases. Pablo va a subir durante estos próximos días la actividad correspondiente, que insistimos, son actividades cortas para que ustedes puedan, digamos, apropiarse un poco de la bibliografía y retomar algunas cuestiones que fuimos hablando de las distintas clases. Las clases están todas subidas. Subí ahora hace poquito, recién pude grabarla correctamente, la primer clase que nos salió, bueno, con todos los inconvenientes técnicos que tuvimos, está subida, una clase nueva también al aula virtual. Y bueno, por mi parte, como a modo de cierre, más allá de los inconvenientes que tuvimos en ese primer encuentro, fue súper provechoso para nosotros como docentes, como investigadores, poder realizar este primer seminario sobre un tema en torno al cual nosotros estamos trabajando, estamos investigando, estamos indagando. Para nosotros como docentes fue súper provechoso y vemos la participación que tienen en el aula virtual y es como muy satisfactorio ver que hay como ese intercambio que esperamos que pueda continuar después del seminario, y para eso a todos aquellos que son estudiantes de la universidad y aquellos que no están dentro de la universidad, no obstante podemos conversar, los invitamos a participar del grupo de investigación de Historia de los Medios que dirige Adrián. Está todo en el aula, están los principales contactos son el mail y las redes sociales del grupo, así que bueno, un placer, y a los expositores, Pablo, espectacular, a los chicos que estuvieron como coordinadores, muchísimas gracias. Mónica, podés rehacer la actividad porque están abiertas las actividades, podés ir a editar y ahí vas comentando. Las redes del grupo, ahí, Rebe, vos tenés ahí a mano las redes, ahí va a compartir ella. Bueno, eso, los invitamos a que traten de completar el curso, así se apropian, digamos, de lo que fuimos dando y tienen el certificado correspondiente que después siempre es útil. Y bueno, y agradecerles muchísimo, muchísimo, muchísimo a ustedes como participantes, a todos los disertantes, a Pablo, a Carlos, a Darío. Yo no tendría que agradecerle a Adrián, pero bueno, también a Adrián, y a los estudiantes y egresados de la carrera que estuvieron ahí en el soporte técnico, en las redes sociales de esto que fue para nosotros como grupo una primera experiencia de capacitación muy, muy, muy satisfactoria. Así que bueno, por mi parte es eso. Muchas gracias. Buenísimo. Un placer poder estar con ustedes, a disposición para lo que necesiten. Bueno, muchísimas gracias también. Y no sé, Rebeca, Heraldo, ¿les parece que cerramos Estamos por finalizados. Muchas gracias a todas las personas que se unieron y que participaron en la jornada de hoy. Bueno, y nos encontramos en las actividades virtuales. Hasta luego. Chao, suerte.